Seguimos creyendo, proclamando lo sobrenatural de Dios. Amén. Nuestro 34 aniversario, un legado desde los inicios de esta iglesia, un legado de fe, amor, y estamos activando lo sobrenatural. El pastor estuvo con un mensaje el domingo pasado acerca de cuál es la fuente de lo sobrenatural. Y la única fuente de todo lo sobrenatural, escúchenme, todo lo sobrenatural, la fuente es Dios. Y usted dirá, pero del otro lado hay cosas sobrenaturales, hasta donde Dios lo permite. Amén, hasta donde Dios lo permite. Entonces hoy nuestro tema es manifestando lo sobrenatural de Dios. Y hay elementos cruciales, necesarios para la manifestación de lo sobrenatural. Ahora, ¿qué es lo sobrenatural de Dios? ¿Cómo pudiéramos de repente establecer un concepto de lo que es lo sobrenatural de Dios? Es la intervención divina que trasciende leyes naturales, trasciende nuestras limitaciones, amén, y se da en un ambiente propicio donde la voluntad humana se alinea con el corazón de Dios. Amén. Es decir, cuando Dios se manifiesta, cuando su presencia deja de ser desapercibida. No es lo mismo su presencia que la manifestación de su presencia. Dios está aquí, Dios está en todas partes, Dios está en todos lados porque Él es omnipresente, amén. Pero cuando Él manifiesta su presencia, cuando Él manifiesta su presencia, ocurren los milagros, ocurre lo sobrenatural, amén. Cuando Él manifiesta su presencia, el lugar no queda igual, tu vida no queda igual, amén. La presencia de Dios no se limita a un lugar. Cuando Él se manifiesta, lo sobrenatural se manifiesta. Entonces vemos el factor fundamental para que lo sobrenatural venga a lo físico, se manifieste, es la presencia de Dios manifestada, que es su gloria. Cuando hablamos de la gloria de Dios, es la presencia de Dios que se manifiesta, ¿amén? Y su poder, su gloria e intervención se hacen visibles y evidentes. Ahora, la atmósfera de lo sobrenatural es lo natural de Dios. La atmósfera sobrenatural es lo natural de Dios. Y cuando Él decide manifestarse, lo imposible se hace posible. Lo imposible que está en tu cuerpo se hace posible. Lo imposible que está en tu matrimonio se hace posible. Lo imposible que está en tu economía se hace posible. Lo imposible que está en tu nación se hace posible. Amén. Porque así es Dios, así es su naturaleza sobrenatural. Esa es su naturalidad. Amén. Y cuando la presencia de Dios desciende y se manifiesta de forma especial, trae consigo una atmósfera de fe que se activa. Usted no es el mismo. La presencia manifestada de Dios, usted y yo no somos los mismos. La fe se activa y las limitaciones humanas se desvanecen. Ya no están, amén. Los milagros, las sanidades, la liberación, la revelación ocurren naturalmente en ese entorno de gloria, en ese entorno de manifestación de su presencia, amén. La gloria es el motor de lo sobrenatural. Y dice el libro de Éxodo capítulo 33, verso 14, Dios le dice a Moisés, y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ahora Moisés, después que Dios le dice eso en el verso 14, Moisés pide una confirmación en el verso 15. Porque Moisés, estas palabras presencias aquí son diferentes.
En el verso 14 se refiere a la presencia de Dios omnipresente, pero en el verso 15, cuando Moisés le dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, le está hablando de la presencia manifestada de Dios, de su gloria, amén. Y Moisés conocía y sabía muy bien que sin esa presencia no podía llegar a ningún lado. Por eso le pide esa confirmación. Vemos que David también en el Salmo 16, verso 11, mira lo que dice el Señor, dice David, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, y a tu diestra, delicias a tu diestra para siempre. Entonces la presencia no solamente trae poder, sino que la presencia trae un gozo sobrenatural que te fortalece. Un gozo que no puedes entender, una paz que no puedes entender y que te trae fortaleza a tu vida. Amén. Y David lo sabía muy bien. Por eso siempre clamaba la presencia de Dios. Amén. Dice, ya en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 3, verso 19, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La manifestación de su presencia trae avivamiento, un avivamiento que es sobrenatural. Quita pecados, borra pecados y te renueva completamente. Amén. Cuando Salomón hizo el templo para Dios, el templo de Salomón fue una estructura, una construcción magnífica. Salomón se esmeró en usar los mejores materiales, usar lo más excelente, porque Salomón sabía que Dios es excelente, Dios es grande. Amén. Y si buscamos en 2 de Crónicas 5, del 13 al 14, me llaman la atención dos versos allí. Cuando los sacerdotes terminaron de ministrar, dice el Señor allí en su palabra, la gloria de Jehová llenó la casa. Esa gloria era que Dios estaba siendo presente en ese lugar. Y esa manifestación de Dios fue tan intensa que más adelante dice, los sacerdotes no podían permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Amén. Ahora fíjese qué sobrenatural. Lo sobrenatural se manifestó en un templo que era hecho de manos. Un templo que era hecho por manos humanas y fue inundado de la presencia de Dios. Y eso provocó asombro y reverencia en todos los que vieron eso. ¿Cuánto más en el templo que no ha sido hecho de manos humanas? ¿Cuánto más en usted, que es templo y morada de Dios? Dice la Biblia que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Con cuánta gloria no se va a manifestar el Espíritu Santo en un templo no hecho de manos humanas? Amén. Entonces, lo sobrenatural, la presencia de Dios, ¿es para estos tiempos? La presencia de Dios es para mí hoy. Es para mí hoy. Mateo 28, 20, en la parte B dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y usted dirá, yo siempre he sabido que Dios está conmigo. Pero ¿cómo se va a manifestar esa presencia a través de mí? Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Cristo habitando en tu corazón es la garantía de que la presencia de Dios puede y quiere manifestarse. Amén. Y en Juan 14:17 dice, y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora, fíjense, me llama la atención, dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mora con ustedes, la presencia está en todo lugar, pero estará en ustedes.
la manifestación de esa presencia a través de cada uno de nosotros. Amén. El Espíritu Santo nos enseña entonces cómo atraer la presencia y cómo mantener la presencia de Dios manifestada en medio nuestro. Y yo voy a tocar en esta mañana 4 puntos que me ayudan a atraer la presencia de Dios para que pueda manifestarse. Amén. Siempre hemos querido, si yo pregunto aquí, ¿quiénes quieren ver lo sobrenatural? Me imagino que todos levantarían la mano, porque todos queremos participar y ver lo sobrenatural de Dios. Amén. Pero el Espíritu Santo nos enseña cómo atraer esa presencia para que se pueda manifestar. Amén. Y la primera cosa que debe haber en nuestra vida es la humildad. Sin humildad no hay manifestación de la presencia. La humildad es la llave que abre la puerta a la gracia de Dios. El poder habilitador de lo sobrenatural es la gracia de Dios. Lo que habilita lo sobrenatural es la gracia de Dios. Y la humildad abre la puerta a la gracia de Dios. Amén. Lo opuesto, que es el orgullo, resiste a Dios. Ahora, la humildad reconoce la dependencia de Dios. Reconoce la dependencia de Dios. Yo quiero que usted pueda buscar en el libro de Isaías, capítulo 57 y verso 15. Libro de Isaías 57, 15. Usted pueda guardar este texto, amén. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Él dijo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios está diciendo allí que Él habita en la altura y en la santidad y en lo supremo, pero que también habita en el corazón del humilde y del quebrantado de espíritu. Dios no tiene límite, hermano. Si pudo habitar en un templo humano, no podrá habitar en el templo que Él mismo hizo, en ti y en mí. Dios quiere, Dios desea, amén, Dios desea. La humildad en este contexto de este verso es el reconocimiento sincero de que sin Él no podemos hacer nada. Sin Él no puedo vivir en esta tierra. Sin Él no puedo disfrutar esta tierra que Él hizo. Sin Él yo no puedo disfrutar 100% mi familia, no puedo disfrutar 100% mi trabajo, no puedo disfrutar a plenitud las cosas que Él nos da sin Él. Y vemos en Juan capítulo 15, verso 5, cuando Jesús le dice a sus discípulos, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Pero muchas veces estos versos se nos olvidan. Pensamos que nosotros sí podemos, en nuestra fuerza. Y enfrentamos situaciones y enfrentamos cosas que pensamos que no necesitamos a Dios. Pero le voy a decir algo. Todo en la vida cobra sentido si tienes a Jesús. Nada en la vida tiene sentido si no tienes a Jesús. Amén. El ser humano humilde no busca el protagonismo ni atribuye los resultados a su propio mérito, talento o fuerza, sino que se coloca debajo de la mano poderosa de Dios. Y ese vaciamiento de ese ego abre el espacio para que el poder de Dios fluya permanentemente sin impedimento. Cuando Jesús fue a Nazaret,
su ciudad natal donde él había nacido, dice que no pudo hacer milagros allí. No pudo hacer milagros allí. ¿Por qué? Porque el orgullo de ese lugar, la familiaridad en ese lugar con Jesús. Pero es que este no es el hijo del carpintero. Este no es del que hablaron que la mujer ya estaba embarazada. Este no es. Este creció con nosotros. O sea, que va a estar pudiendo hacer este. Y no hizo milagros allí, pocos milagros. ¿Por qué? Porque para manifestar lo sobrenatural tenemos que vaciarnos de nosotros y dejar que Dios haga como Él quiera. Usted dirá, pero Dios tiene límites. En cierta forma, sí. Cuando Dios quiere hacer algo en tu vida, no lo puede hacer si tú no dejas el espacio para que Él lo haga. Y no es porque Él no pueda, es porque no queremos. Y Dios no obliga a nadie. Amén. Santiago capítulo 4 verso 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y la gracia es lo que apertura lo sobrenatural. ¿Se da cuenta? La gracia es ese favor inmerecido de Dios que permite la operación de lo sobrenatural, que nosotros podamos ver a Dios y la manifestación de Dios con todo lo que Él es. En la iglesia primitiva lo experimentaban cada día. Cada día lo experimentaban, hermano. No era algo que pasaba de vez en cuando y cuando pasaba, wow, todo el mundo se asombraba. No, era lo natural de la iglesia. Era lo natural de la iglesia. Amén. Y nosotros podemos quererlo, anhelarlo y podemos decir teóricamente que Señor, tú eres sobrenatural y tú puedes hacerlo. Pero es que Dios necesita un espacio, hermano. Su presencia necesita un espacio y el espacio está en nosotros. El espacio está en nosotros. Amén. Por eso es que el apóstol Pedro decía en 1 de Pedro 5:6, decía, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La poderosa mano de Dios, hermano, la poderosa mano de Dios es la fuente de lo sobrenatural. El pastor lo explicó la semana pasada. Humillarme bajo la poderosa mano de Dios es abrir puertas para lo sobrenatural en mi vida. Amén. Segunda de Corintios 7:14, y este verso muchos no lo sabemos de memoria. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, le está hablando al pueblo de Dios. Está hablando a la iglesia, no está hablando a los que no conocen a Dios, está hablando a la iglesia. Dios está pidiendo humillación en su iglesia. Dios está pidiendo que nos humillemos delante de Él. Dice, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Pastora, pero el pueblo de Dios anda en malos caminos. Sí, porque a veces nos conformamos con la mano de Dios, pero no queremos a Dios. Servimos a Dios, servimos en la obra de Dios, pero sin Dios. Por eso es necesario la humillación, el reconocimiento, para que se abra el espacio, para que Dios pueda moverse a sus anchas, hermano. Para que Dios pueda hacer contigo lo que Él quiere hacer. Para que Dios pueda hacer contigo lo que quiere hacer con tu familia. Para que Dios pueda usarte como Él quiere y no como tú y yo nos imaginamos. Porque Dios quiere hacer mucho más de lo que tú te imaginas. Dios quiere darte mucho más de lo que tú piensas que Él te quiere dar. Pero Él necesita el espacio. Y el espacio comienza cuando somos humildes y decimos, sí, Señor, me quito yo para dejarte a ti. Sí, Señor, no son mis planes, es tu propósito, Señor. Sí, Señor, voy a perdonar a quien tenga que perdonar, Dios, para poder tener mi espíritu libre, mi alma libre, para poder recibir de ti.
Entonces es un asunto, hermano, de todos los días, de todos los días. Fíjense que en este verso de Crónica, él habla que si nos humillamos, él dice que va a sanar la tierra y va a perdonar los pecados. Y la sanidad y la restauración son cosas sobrenaturales. Eso no lo puedes producir tú ni yo. Eso es sobrenatural. La sanidad y la restauración son cosas sobrenaturales y están condicionados, hermano, está condicionado a la humildad y al arrepentimiento. No hay otra forma. Amén. Recuerde aquel centurión romano, ¿se acuerda? En Mateo 8, 5 al 13, tenía a su siervo enfermo, pero él no fue a exigirle a Jesús que sanara a su siervo porque él era un centurión romano. Y se supone que los judíos estaban bajo el dominio romano. Él no fue a exigirle, él fue humildemente: Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, porque reconocía su condición. Y fue increíble porque Jesús se sorprendió de esa fe y dice: ni aún en Israel he encontrado tanta fe. Entonces la humildad nos abre el espacio y el camino, hermano, para que Dios pueda manifestarse y Dios pueda hacer en nuestras vidas. Amén. Y obró la sanidad milagrosa en el siervo a distancia. Jesús ni siquiera tuvo que ir. Ni siquiera tuvo que ir. Dijo la palabra y la palabra trascendió la distancia. Llegó al cuerpo de ese enfermo y lo levantó. Amén. Y ese Jesús que hizo eso hace 2000 años es el mismo que quiere hacerlo hoy. Es el mismo que quiere hacerlo hoy. Amén. Gloria al Señor. Entonces, número 1, humildad. Número 2, rendición total. Rendición total. Quien desea que Jesús se manifieste, quien desea que Dios se manifieste, obedece a Dios, obedece a Jesús, está rendido totalmente a Dios. Lo podemos ver en Juan capítulo 14, verso 21, anote ese verso. Juan capítulo 14, verso 21. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, no es solamente conocer lo que la Biblia dice. El que tiene mis mandamientos, el que tiene mi palabra y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. ¿Y qué dice? Y me manifestaré a él. Me manifestaré a él. Ahí está. Morir al yo. Morir a mis planes para hacer los planes de él. Amén. No llevar mi vida como yo quiero y como yo pienso que la tengo que llevar, porque al fin y al cabo esa es mi vida. Nadie se tiene que meter. Deja que Dios se meta para que tú veas cómo te la cambia. Y te la cambia para bien y para siempre. Amén. Gloria al Señor. Y en Lucas 9:23 el mismo Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿alguno quiere venir en pos de mí? ¿Alguno quiere disfrutar esta vida que yo ofrezco? ¿Alguno quiere vivir en lo sobrenatural, que solamente yo soy la fuente? Dice: niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Eso es rendición. Eso es rendirme delante del Señor. Amén. Como dice su palabra. Diga: rendición total. Dígalo: rendición total. Amén. Humildad, rendición total, fe. Creer es necesario, hermano. Es necesario para que lo sobrenatural se manifieste. Amén. Yo tengo varios versos. Te voy a leérselos porque ahí está la definición de lo que es fe. Si quieres los anota. Juan 11:40. No te he dicho que si crees, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y esto lo decía Jesús en el contexto de alguien que había muerto, Lázaro, y tenía 4 días de muerto.
y le dice a su hermana, yo no te dije que si tú crees, tú vas a ver la gloria de Dios. Tremendo llamado que nos hace Dios hoy. El llamado a creer. El llamado a creer y a no dudar de su poder. A no dudar de su amor que lo lleva a manifestar lo sobrenatural en medio de nosotros. Mateo 21:22. Todo lo que pidieres en oración, creyendo, os será hecho. Lo recibiréis. Marcos 9:23. Jesús le dijo al padre del endemoniado, del muchacho endemoniado que lo llevó, y le dijo, Señor, ayúdalo, porque el muchacho estaba endemoniado, se tiraba en el fuego, después se tiraba en el agua, y vivía así el muchacho. Y Jesús le dijo, si puedes creer, se da cuenta que la fe es una decisión. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Porque quien se lo estaba diciendo es el centro de la fe. No se lo estaba diciendo cualquiera. Se lo estaba diciendo la fuente de la fe. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. La fe comienza con Él y la fe termina con Él. Él es la fe. Y cuando usted pone los ojos en Jesús, pone su creencia en Jesús, la fe nace en su corazón. Amén. Juan 6:35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esa sed es vacío. El que viene a Cristo no tendrá más vacíos en su corazón. No tendrá más vacíos en su corazón. Ya no pagará las cuentas del psiquiatra, del psicólogo, porque me siento vacío, no sé qué voy a hacer con mi vida, siento que no sé qué hago en esta tierra, no sé qué hago en este mundo. No, usted va a tener identidad, amén. Cuando usted cree en Cristo, usted asume la identidad de hijo de Dios, y como hijo de Dios, usted va a tener el amor del Padre, la gracia de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo. Y eso lo llena todo, hermano. Eso lo llena todo, amén. Gloria al Señor. Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ya usted no se va a sentir estancado. Ya usted no va a pensar que no hay nada que usted pueda dar, sino que como usted tiene a Jesús, como usted cree en Jesús, hay un río que fluye dentro de usted y que tiene que salir y tocar a otros, bendecir a otros, sanar a otros, llevarle palabra de provisión a otros. Hay un río que fluye. Tiene que creerlo, hermano. Tenemos que creerlo, amén. Y Romanos 10:11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él cree no será avergonzado. La fe no avergüenza, hermano. La fe no avergüenza. Yo sé que hay momentos en donde usted quiere aplicar la fe, pero tiene duda y dice, ¿será que va a funcionar? ¿Será que será así? Escúcheme, la fe no avergüenza. Todo lo que usted hace por fe no trae vergüenza a su vida. Y siempre será así, amén. Yo creo que si usted se voltea al que está a su lado y usted le diga, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Humildad, rendición total, fe, creer. Número 4, estar dispuesto a darle la gloria a Dios. Darle la gloria a Dios
es el propósito final de que se manifieste lo sobrenatural. Debemos asegurarnos que el foco de poder y la alabanza no se mantenga en nosotros, sino en el dador. Amén. No en el instrumento. Nosotros solo somos instrumentos. La manifestación sobrenatural de Dios tiene como objetivo que la humanidad reconozca la grandeza, la majestad y la soberanía de Dios. Para eso es lo sobrenatural. Amén. Si alguno pensaba que lo sobrenatural es para que usted se valide como hombre o mujer de Dios, está equivocado. Lo sobrenatural es para que el mundo sepa que Dios es grande, que Dios es poderoso. Amén. Cuando damos la gloria a Él, testificamos que fue Él el que obró. Magnificamos su nombre y atraemos su presencia, atraemos su poder. Amén. Isaías 42:8 dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Dios es celoso de su gloria y no la comparte con nadie. Los actos sobrenaturales son una demostración de la deidad de Dios. Amén. Y Él tiene que ser exaltado por eso. Mateo 5:16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestras obras, incluyendo las sobrenaturales, porque Dios le va a usar a usted para hacer lo sobrenatural. Amén. Pero usted tiene que buscar la gloria de Dios y no la gloria suya. Y hay un pasaje que el pastor tocó la semana pasada, y fue la sanidad del cojo que estaba en la puerta de la hermosa, de la puerta de la hermosa del templo. Un cojo de nacimiento que fue sanado. Fue sanado cuando puso su mirada en Cristo, cuando creyó. Amén. Eso está en Hechos 3, del 1 al 10. Y después que este hombre fue sanado y lo sobrenatural se manifestó, en el verso 8 dice: y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. El hombre estaba testificando que había sido Dios el que lo sanó. Y en el verso 10, la parte B dice: y estaban llenos de asombro y espanto por lo que habían sucedido, porque en su mente era imposible que un cojo de nacimiento fuera sanado. Pero Jesús lo sanó. Jesús lo sanó a través de Pedro y de Juan. Ahora el enfoque no eran Pedro y Juan, sino Dios. Y Pedro más adelante, en Hechos 3:12, él aclara el punto y dice: ¿por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Pedro se lo dijo a la gente. Le digo: no pongas los ojos en mí, porque como humanos tenemos esa tendencia. Denle la gloria a Dios, porque es el poder de Dios el que se manifestó, no el mío. Y fíjense, la sanidad sobrenatural que fue andar y saltar se manifestó, resultó inmediatamente en la gloria de Dios, en glorificar a Dios. Y cuando nosotros glorificamos a Dios, nosotros mantenemos el canal abierto para que Dios siga manifestando su poder, para que Dios siga manifestando lo sobrenatural, para que Dios siga. Amén. Yo creo, fervientemente lo creo, y lo voy a ver con mis ojos, que esta iglesia va a manifestar lo sobrenatural de Dios. Lo va a manifestar, amén. Lo va a manifestar, aleluya. Por eso es que es necesario que usted testifique de su poder. No se quede con nada. A veces Dios hace cosas en nosotros que tal vez pensamos que son pequeñas y que no vale la pena testificar. Testifique. Dele la gloria a Dios de lo que Dios ha hecho en su vida, de lo que hace cada día con usted. Así a usted le parezca pequeño, eso pequeño, a otro le va a parecer grande.
y le va a dar gloria a Dios y va a decir, si Dios lo pudo hacer con él o con ella, Dios entonces lo puede hacer conmigo, amén. Cuando usted testifica y cuando usted le da gloria a Dios, usted activa la fe en las personas, amén. Así que vamos a preparar esa atmósfera para que se manifieste lo sobrenatural, para que se manifieste. ¿Cómo la vamos a preparar? Siendo humildes, rindiéndonos a Él cada día, hermano, cada día, creyendo su palabra ciegamente. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Amén. Creyendo ciegamente en su amor, en su propósito, en su gracia, y atribuyéndole toda la gloria a Él. Toda la gloria a Él. Esta iglesia se ha mantenido de pie durante 34 años. Y la gloria es de Él. La gloria es de Él. Porque cuando humanamente todo el mundo pensó que hasta aquí habíamos llegado nosotros, Él se glorificó. Él se glorificó. Y se sigue glorificando cada día más. Amén, cada día más. Prepárate entonces, ponte sobre tus pies, prepárate entonces para ver lo sobrenatural de Dios, para ver los milagros, para ver las sanidades, para ver las liberaciones. Dios quiere manifestarse en medio de su iglesia. Ese es su deseo, amén. Dios solo necesita que le amemos, que le creamos, que anhelemos su presencia por sobre todas las cosas, mi hermano. Nunca más vuelva a venir a la iglesia sin pensar que lo más importante en este lugar es su presencia. Es su presencia. Es su presencia, amén. ¿Necesita sanidad? ¿Quién necesita sanidad? Hoy, ¿quién necesita sanidad en este lugar? ¿Quién necesita ser libre de algo que lo ha atado durante muchos años y usted no ha podido soltar eso? ¿Quién lo necesita? Pase humildemente a este lugar.